Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial y listos para sumergirse en el fascinante y a veces escandaloso mundo del espectáculo. Hoy, queridos seguidores, tenemos en el tintero una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom de las telenovelas turcas, una historia que involucra a dos de las figuras más radiantes y comentadas del panorama mediático, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han leído y escuchado bien. Nuestros queridos protagonistas de Erkencikus, o pájaro soñador como la conocemos con cariño en muchos rincones del planeta, se encuentran una vez más en el ojo del huracán. Pero esta vez, la narrativa que rodea a un supuesto incidente ocurrido en un yate de lujo promete ser mucho más jugosa, intrigante y sorprendente de lo que jamás hubiéramos imaginado. Así que acomódense porque vamos a desentrañar hasta el último detalle de este resonante escándalo en el yate que tiene a todos hablando, especulando y francamente un poco conmocionados. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de rumores, un recordatorio rápido para todos ustedes, nuestros fieles espectadores: si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a darle a ese botón de suscribirse. Es la mejor manera de asegurarse de no perderse ni una sola de nuestras novedades, de estar siempre al día con todo lo que acontece en el vibrante universo del entretenimiento. Créanme, no se arrepentirán. Ahora sí, el momento que todos esperaban. La noticia explotó en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos con la misma intensidad y rapidez que un incendio forestal, y como era de esperarse, su propagación no se detuvo en las fronteras de Turquía, ha cruzado océanos y continentes. El epicentro de este seísmo mediático es un evento que tuvo lugar, nada más y nada menos, que en un yate de lujo, un escenario idílico donde, por azares del destino o quizá por circunstancias más complejas, Can Yaman y Demet Özdemir coincidieron. Y es aquí donde la trama se complica y se vuelve irresistiblemente jugosa. Lo que supuestamente hizo Can Yaman a Demet Özdemir ha sido la chispa que encendió esta monumental hoguera de especulaciones y rumores que hoy nos ocupa. Para comprender la verdadera magnitud de este acontecimiento, es imprescindible que recordemos la química que era, sencillamente eléctrica entre estos dos actores en la pantalla. Su relación en Erkencikus no solo cautivó a millones de espectadores en todo el mundo, sino que los catapultó a la estratosfera de las parejas ficticias más queridas y comentadas de los últimos tiempos. Esa conexión tan palpable, ese magnetismo innegable, pareció traspasar la barrera de la ficción para muchos, alimentando la esperanza colectiva de que su romance fuera una dulce realidad. Y de hecho no faltaron los rumores e incluso testigos que confirmaron que en efecto, existió una relación sentimental entre ellos durante un periodo de tiempo. Pero como suele suceder en este efímero y pasional mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser tan ardientes como fugaces. El incidente del yate, según los reportes que han ido circulando, ocurrió hace relativamente poco tiempo. Y aunque los detalles exactos siguen siendo escasos, a menudo contradictorios y envueltos en un velo de misterio, la trama general que se teje a su alrededor es lo suficientemente impactante como para dejar a cualquiera boquiabierto. Se dice que Can y Demet se encontraron en una fiesta privada, un evento exclusivo a bordo de un opulento yate, y lo que inicialmente pudo parecer un encuentro casual o fortuito, supuestamente escaló hasta convertirse en un desagradable altercado. La versión que con mayor fuerza ha cobrado credibilidad, y la que sin duda ha dejado a muchos con la mandíbula desencajada, es que Can Yaman tuvo un comportamiento, llamémoslo así, poco caballeroso, e incluso preocupantemente agresivo, hacia Demet Özdemir. Las narrativas sugieren un incidente específico en el que Can, presuntamente bajo los efectos del alcohol o simplemente perdiendo el control de sus impulsos, habría dicho o hecho algo que hirió profundamente a Demet. Algunos rumores apuntan a comentarios mordaces, celos desmedidos que escaparon de todo control, o incluso, y esto es lo más delicado, una confrontación física de escasa entidad pero significativa en su impacto emocional. La sutileza y la naturaleza sensible de la situación son tales que hasta el momento, ninguno de los dos ha querido pronunciarse oficialmente con detalles concretos, dejando así un vacío que las redes sociales y la prensa sensacionalista se han encargado de llenar con un torrente incesante de especulaciones de toda índole. Lo que sí parece ser un hecho o al menos una consecuencia palpable, es que poco después de este supuesto incidente, Demet Özdemir comenzó a mostrar una actitud notablemente más distante en sus apariciones públicas. Los rumores se intensificaron, sugiriendo que se alejó significativamente de Can Yaman, poniendo fin de manera definitiva a cualquier tipo de vínculo o relación que aún pudiera existir entre ellos.
Esta noticia ha supuesto un auténtico shock para una legión de fans que todavía guardan un cariño muy especial por la icónica pareja que formaron en la serie. Ver cómo una relación que nació de una química tan potentemente magnética, que deslumbró a tantos, podría haber tenido un desenlace tan desagradable y amargo, deja, sin duda, un sabor agridulce en la boca. Imaginen ustedes la escena, un yate navegando apaciblemente en aguas serenas, la atmósfera impregnada de música, risas y la compañía de invitados, y de repente, una tensión palpable que lo envuelve todo, un momento que lo cambia irrevocablemente. Y todo esto envuelto en el misterio intrínseco a la vida privada de estas figuras tan expuestas mediáticamente. Los medios de comunicación turcos, siempre con el olfato afilado para este tipo de noticias jugosas, han estado incesantemente a la caza de declaraciones, buscando testimonios de amigos cercanos, representantes e incluso de testigos presenciales. Sin embargo, la discreción parece ser la consigna general en estos casos, y todos parecen haber llegado a un tácito acuerdo de mantener un silencio sepulcral o, en su defecto, de ofrecer declaraciones genéricas y superficiales que no arrojan demasiada luz sobre los hechos. Se comenta que Demet Özdemir se encuentra profundamente dolida y decepcionada por lo sucedido, y que ha tomado la decisión de establecer una distancia prudencial para poder sanar y, sobre todo, para proteger su propia imagen. Por su parte, Can Yaman, conocido por su temperamento que en ocasiones puede ser algo impulsivo, no ha emitido ninguna disculpa pública ni ha desmentido categóricamente los rumores, lo cual, para muchos observadores, se interpreta como una suerte de confirmación tácita de que algo efectivamente ocurrió. Permítanos hacer un pequeño análisis contextual. Can Yaman es una figura que, sin lugar a dudas, genera pasiones, tanto las más encomiables como las más críticas. Su meteórico ascenso a la fama lo ha catapultado a un nivel internacional sin precedentes, pero al mismo tiempo, lo ha expuesto a un escrutinio público constante y a menudo implacable. En ocasiones se le ha tachado de egocéntrico y prepotente y este incidente, si se confirmara en su totalidad, podría encajar perfectamente en esa narrativa para algunos de sus detractores más acérrimos. Por otro lado, Demet Özdemir es percibida generalmente como una joven artista talentosa, sensible y con una reputación intachable. Un incidente de esta naturaleza, si ella fue la víctima, sin duda generaría un masivo apoyo por parte de su público, que la ve como una figura admirable. La pregunta que resuena en la mente de todos, la gran incógnita, es ¿qué fue exactamente lo que hizo Can Yaman para provocar una reacción tan contundente? ¿Fueron meras palabras hirientes, un comentario desafortunado sobre su carrera, sobre su vida personal, o algo de mayor calado y gravedad? La especulación, en este punto, es verdaderamente salvaje y desbordada. Algunos sugieren que Can podría haber estado experimentando celos ante la creciente popularidad de Demet o ante sus futuros proyectos profesionales. Otros, más pragmáticos, plantean la posibilidad de que simplemente hubo un cruce de palabras que escaló de manera desproporcionada, quizás exacerbado por el consumo de alcohol o por una tensión acumulada en el ambiente. Lo que sí parece ser un hecho, según los rumores más persistentes, es que Demet se sintió lo suficientemente ofendida o incómoda como para tomar la drástica decisión de retirarse del evento de forma abrupta y, lo que es aún más significativo, cortar toda comunicación con Can. Es fundamental recordar, y esto es crucial en el complejo entramado del mundo del espectáculo, que la imagen pública lo es, en gran medida, todo. Y un escándalo de estas características, por muy privado que haya sido su origen, puede tener repercusiones significativas en sus respectivas carreras. Los fans son notoriamente sensibles a este tipo de situaciones, y lo que hoy puede ser percibido como una simple indiscreción, mañana podría influir de manera decisiva en la recepción de sus futuros proyectos. La forma en que ambos manejen esta crisis mediática será, sin duda alguna, crucial para su trayectoria. ¿Optarán por mantener un férreo silencio por desmentidos parciales que aviven aún más las dudas, o por una revelación honesta y transparente? El tiempo y sus decisiones lo dirán. El incidente en el yate de Can Yaman y Demet Özdemir nos sirve como un crudo recordatorio de la fragilidad inherente a las relaciones humanas, incluso aquellas que parecen nacer de la magia inconfundible de la pantalla. Nos muestra además cómo la fama, lejos de ser un escudo protector, a menudo actúa como un poderoso imán para la controversia y el escrutinio público. Y lo más fascinante o quizás lo más triste de todo, es la manera en que estos eventos originados en la esfera más íntima y privada, terminan por transformarse en un auténtico espectáculo público diseccionados, analizados y debatidos apasionadamente por millones de personas en todo el mundo. Hemos llegado al final de nuestro minucioso repaso por los detalles más impactantes de este supuesto escándalo en el yate.
Reiteramos que se trata de un incidente en el que Can Yaman, supuestamente, tuvo un comportamiento que afectó de manera negativa a Demet Özdemir, lo que habría desencadenado un distanciamiento definitivo entre ambos. La ausencia de declaraciones oficiales por parte de los protagonistas deja un amplio margen para la especulación desatada, pero los rumores que circulan con mayor fuerza apuntan hacia un altercado de considerable envergadura. Este evento, sin lugar a dudas, ha marcado un antes y un después en la percepción pública de su relación pasada y, potencialmente, en el curso de sus futuras trayectorias profesionales. Y hasta aquí nuestro análisis exhaustivo de este polémico y resonante incidente. Espero sinceramente que les haya resultado tan intrigante y cautivador como a nosotros nos ha parecido investigarlo, y que les haya ofrecido una visión más clara y detallada de lo que se está comentando y rumoreando sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Como siempre, agradecemos de manera sincera y profunda que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son, para nosotros, los activos más valiosos y apreciados. Ahora y antes de despedirnos, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo este asunto. ¿Qué creen ustedes que pudo haber sucedido realmente en ese yate? ¿Consideran que los rumores tienen algún fundamento real? Les invito a dejar sus comentarios abajo en la sección designada para ello. Me encanta leer sus perspectivas, sus teorías y, por supuesto, debatir constructivamente con todos ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir recibiendo contenido similar, repleto de las últimas noticias, los análisis más profundos y, por qué no decirlo, los chismes más jugosos del apasionante mundo del entretenimiento, no duden en darle a ese botón de me gusta. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que disfrutan de estas historias, para que nadie se pierda este escándalo. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Cada nueva suscripción nos impulsa enormemente a seguir creciendo, a mejorar y a traerles contenido de mayor calidad y relevancia. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Adiós y gracias por acompañarnos.